Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati, hos en arge, kai nun, kai eis tu aionas ton aionon. Amén. Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Epsilon prima, los verbos deponentes. Miren, a lo largo de los vocabularios que hemos estudiado en nuestro curso, hemos encontrado una serie de verbos bien interesantes, pero un poquito extraños. Nosotros estamos acostumbrados a verbos como luo, que terminan en omega, pero encontrábamos unos verbos que no terminaban en omega, sino que terminaban en omai. Se los presento a continuación. Teníamos, por ejemplo, mimneskomai, que significa yo recuerdo. Mimneskomai, no sé si se acuerdan, está dentro de los vocabularios y si no, pues ya aquí mimneskomai sirve para recordar, yo recuerdo. No tiene una omega, aunque en el vocabulario yo puse las dos formas, porque existe la forma mimnesco o mimneskomai. Pero también tenemos otra forma todavía más interesante, prosergomai, que significa vengo, voy hacia. Esos verbos que tienen ahí son verbos muy usuales y es bueno que los vayan asimilando. Prosergomai, voy hacia. Tenemos otra forma que es poreuomai, muy usual este verbo. Y es bueno que este verbo sí que se lo aprendan porque lo vamos a encontrar en todas partes. Poreuomai es el verbo por ir. Yo voy hacia también. Me marcho. Otro verbo que sí que van a ver ustedes es ginomai. Yo no he traído cualquier verbo porque estos verbos son muy usuales. Ginomai significa llegar a ser. O bueno, en este caso, como es primera persona, llego a ser, soy, estoy, sucedo. Generalmente se va a encontrar mucho la tercera persona singular. Y finalmente tenemos un verbo ya no tan usual como los otros, pero interesante, kolaomai, me uno, me junto. Mire que ninguno de esos verbos terminó en omega, como luo, como fileuo, como anagignosco, no, estos terminaron en omai. Ese tipo de verbos así constituidos que, mire, tienen una forma que termina, recuerden que omai es terminación media o pasiva, pero miren que el significado no es ni medio ni pasivo, sino que es activo, es lo que nosotros llamamos verbos deponentes. Verbos con una apariencia pasiva, pero cuyo significado es activo. Eso lo llamamos verbos deponentes. Y voy aclarando un poquito más de pronto con las imágenes que presento acá a continuación en la presentación. ¿Qué hacen los verbos deponentes? Ellos deponen las formas activas, entonces no tengo sus formas activas ni o, ni eis, ei, o, menete, usin, toneto, no tengo esas formas activas, las deponen, asumiendo formas que pueden ser medias o pasivas, pero lo interesante es que son simplemente apariencias, porque mantienen los significados activos. ¿Y eso cómo lo sabemos nosotros? Los diccionarios nos ayudan. En un diccionario tú vas a encontrar los verbos, recuerden que en los diccionarios se cita el verbo con la primera persona del presente indicativo activo, generalmente terminado en o. Pero si ustedes encuentran el verbo terminado en omai, significa que en esa literatura a la que se refiere el diccionario, y explico por qué digo eso, recuerden que los diccionarios son o de griego clásico o de griego koiné. En esa literatura, la que representa el diccionario, pues el verbo será o activo o deponente. Deponente, recuerden, una apariencia asumida, deponen el significado pasivo, aunque tienen apariencia pasiva o media, pero su significado es activo.
Hay verbos, atención, que son activos en el griego clásico, pero que cuando llegaron al griego koiné se volvieron deponentes y viceversa. Por eso es necesario los diccionarios, porque nos ayudan a conocer una u otra cosa. A veces hay coincidencias, tanto en una literatura como en la otra, son siempre deponentes. Son verbos que se escriben con las terminaciones medias o pasivas, pero nosotros tendremos que traducirlas siempre con significados activos. Y la consecuencia de esto es que estas formas verbales no tengan significados medios, pero sí pueden tener significados pasivos. Llegaremos a ese punto. Cuando un verbo deponente no es activo, sino que es pasivo. Algunos, no siempre. Eso lo podremos distinguir en algún momento de nuestro estudio. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, que cuando yo pregunto por la diátesis, ustedes no me tienen que decir, no me tienen que, perdón, no tienen que pensar que es una cuarta diátesis o una cuarta voz, porque es la voz activa. Solamente que cuando yo diga diátesis, ustedes me dirán deponente. ¿Por qué? Porque así yo sabré que se refiere a la voz activa, pero con la forma media o pasiva. No es una cuarta voz, repito, porque es una voz activa. Solamente que es una voz activa con apariencia media o pasiva. Entonces no se trata de ninguna cuarta voz. En la descripción morfológica ustedes tienen que decir que es deponente. No hay normas para establecer cuándo un verbo de estos es o no es deponente. Eso no existe. O sea, no me tienen que preguntar cuándo sí lo es, cuándo no lo es, porque realmente no existe una regla, una norma que así lo establezca. Sí he dicho que en el griego clásico algunos verbos activos de allí son deponentes en el koiné y viceversa. Eso significa que no hay una norma, más bien hay una utilización, un uso de las expresiones. Y por eso es que cuando se hacen análisis de textos hay que tener muy en cuenta ese texto de dónde es, cómo se compuso, en qué circunstancias, para poder hacer una traducción completamente o lo más correcta posible. Esto ya lo he dicho acá, lo que ustedes ven en pantalla, que muchos verbos que son deponentes de una lengua no necesariamente lo son en la otra. Esto implica que tengamos que aprender. Entonces, a continuación, yo les voy a presentar o vamos a construir el paradigma, que es construir los verbos deponentes en el presente, en el imperfecto, en el imperativo y en el infinitivo, porque son, digamos, los modos y tiempos que hemos estado estudiando hasta el momento actual. El futuro todavía no lo marco, pero es un futuro muy fácil, porque ustedes tendrán que recordar el futuro sigmático, simplemente habrá que meter un sigma y basta. Pero no lo voy a tocar todavía, lo tocaré en un futuro. En un futuro tocaré el futuro. Bueno, pero ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Es muy fácil, queridos muchachos. Ustedes saben el verbo, por ejemplo, bulomai, voy a proponer ese verbo, bulomai. Al verbo le voy a quitar su terminación. Si ustedes ya se aprendieron las terminaciones medio pasivas, ya esto lo tienen listo. Si no, pues vamos a repasar esas terminaciones ahora. Entonces, ¿por qué lo deben saber? Porque pues ya estudiamos los verbos medio o pasivos. Entonces las terminaciones ya deben estar acá o al menos están en lo que ustedes tienen escrito. Si no, este es el momento para aprendernos esas terminaciones. Vuelvo a recordar, cuando vean estas terminaciones en un verbo, vayan al diccionario. Y en el diccionario consulten si se trata de un verbo deponente. Si no aparece ese verbo así, con omai, por ejemplo, bulomai y erjomai, eso significará que el verbo originalmente es con omega. Y entonces ahí sí va a funcionar como un verbo medio o pasivo. Bueno, comencemos entonces. Aquí voy a presentarles entonces el verbo bulomai. Lo voy a escribir de una vez para que de alguna manera lo tengan ya clarito. Bulomai es un verbo muy especial porque también es muy utilizado. Voy a colocar el tema bul y voy a colocar la terminación omai. Aquí tenemos el verbo como lo encontraríamos nosotros en nuestro diccionario. Atención, voy a colocar el acento sobre el diptongo, sobre la y.
lo cual me da a entender que si separo en sílabas bu, lo, mai, me da a entender algo. Recuerden que aquí puede estar el acento a condición de que esta sílaba sea breve. Por tanto, en los verbos, el diptongo ai, cuando está al final, generalmente lo estamos considerando breve para efectos de la acentuación. Bulomai, bulomai. ¿Qué significa bulomai? Verbo servil, muy utilizado, significa yo quiero, yo deseo, yo planeo. Bueno, yo estoy colocando muchos valores a esto. Nosotros tenemos otro verbo del querer, del desear, celo, yo deseo, celo, que está en nuestro vocabulario. Aquí tenemos otro, bulomai. Yo deseo, yo quiero. Mire que nosotros también tenemos dos verbos para expresar casi que la misma idea. Yo quiero es un verbo, yo deseo. En griego existe lo mismo. Celo, bulomai. Verbos sinónimos. Bien, ¿cómo sería entonces la segunda persona? Voy a hacer exactamente lo mismo. Perdón, aquí escribí sin necesidad el tema que lo voy a volver a borrar para que se vea clarito. Exacto. Ahora sí se ve más clarito. De ahora en adelante, entonces les muestro la segunda persona. La segunda persona, yo tengo dos posibilidades. Porque, a ver, explico bien esto de la segunda persona porque algunos podrán sentir dificultades. Recuerden que cuando veíamos la voz medio pasiva decíamos que la terminación original es la que voy a escribir a continuación. Es esta. Es ahí. Me quedó faltando la iota que no me quiere escribir. Ahora sí me quiere escribir. ¿Qué pasa con esto? El sigma intervocálico con el paso del tiempo cayó, se perdió, por la razón que sea. Y con el paso del tiempo entonces se juntaron dos vocales que son del tipo fuerte. Según las normas de la contracción, épsilon y alfa, vence la primera y agrego la iota. O también vence la primera alargándose y entonces la iota la suscribo. Esas son las dos posibles terminaciones de este verbo. Entonces, realmente el verbo, y lo voy a escribir ya como debería ser, puede ser o bulei, como aparece ahí abajito en pantalla, lo voy a escribir acá para que se entienda mejor, bulei, o puede ser la otra, en su forma larga con la iota suscrita, bulei, o voy a escribirlo abajo para no escribirlo completamente, o así. Cualquiera de las dos formas son formas atestiguadas en los diferentes manuscritos o textos bíblicos o incluso Koiné que nosotros encontramos. O bulei, una forma breve, o bulei, una forma alargada. ¿Y eso qué significará? Eso significa tú quieres, tú deseas, etcétera, etcétera. Oh my, esai, que se ha vuelto ei o ei, y ya nos viene la otra, tai, la tercera persona, my, sai, tai, oh my, esai, y ahora agrego la terminación tai, y aquí tengo yo la tercera persona, buletai, que significa él o ella quiere o desea. Bulomai, bulei o bulei, buletai. Realmente miren que estoy cambiando, es casi lo mismo, pero cambiando una consonante. Bulomai con mem para la primera persona, para la segunda persona bulesai, pero obviamente está la contracción que se vuelve bulei o bulei. Y buletai con tau, lo cual significa que tenemos que aprender a jugar con ese tipo de cosas. Ojalá intenten repetir oh my, ey, etai, porque eso va quedando como sonido. La música es muy fácil de aprender, porque como la escuchamos tantas veces se nos va quedando. Y como la cantamos, pues obviamente es parte de nosotros. Entonces, oh my, esai, pero que se vuelve ey o ey,
y etai, omai, esai, etai. Bien, ¿cómo sería la terminación si esto ya se queda comprendido de la primera persona del plural en voz media o pasiva? ¿Cuál es la terminación? Bulomeza. Bulómeza sería. Bulómeza. Bulómeza. Aquí copio, muy bien, y tengo que colocar el acento acá. Recuerden que esta alfa de esta terminación se considera un alfa breve para efectos de las terminaciones. Bulómeza. Bulómeza, que traduciremos en este caso, como también lo sabemos, por nosotros queremos o nosotras queremos, dependiendo de a quién se refiera, si a un hombre, a un grupo de hombres o a un grupo de mujeres. Bulómeza. ¿Cómo sería entonces la segunda persona del plural? Bulomeste. Atención, no bulómeste, sino bu, les, fe. Exacto. Recuerden que el tema es bull y a bull le agrego lo otro. Bull es fe. Vosotros queréis, vosotros deseáis, bueno, como ustedes quieran traducirlo, no hay ningún problema. Repito que este verbo se encuentra considerables veces y vale la pena tenerlo en nuestro registro, porque estos son de los verbos que usualmente se encuentran en los textos Koine, textos clásicos. Bules fe. Repito, bulomai, bulei o bulei, buletai, bulomeza. Recuerden que el acento lo tengo que pasar de donde estaba hacia la ómicron por el hecho mismo de que se han aumentado las sílabas. Y bulesfe. Vosotros queréis, vosotros deseáis. Y ahora vamos al final, tercera persona plural. ¿Cómo debería ser la tercera persona plural? Bulontai. Bulontai, porque recuerda que hemos dicho que hay, se considera breve a propósito del acento. Bulontai. Es decir, ellos quieren, ellos desean. Miren, realmente no hay cosas muy complejas. ¿Cómo se construyen los verbos deponentes? Tema, malas terminaciones medio pasivas. Esa es la construcción. Yo les sugiero que ustedes, por ejemplo, tengan como una especie de fichita o de cuadrito para que sepan cómo se construye cada forma verbal. Si recuerdan cómo se construye el presente, tema, terminación. Cómo se construye el imperfecto activo, aumento, tema, terminación. Y así sucesivamente, porque eso ayuda un poquito a estructurar la cabeza. Y si uno tiene esa fichita, cuando uno está apenas estudiando y tiene que traducir textos, uno puede utilizar esa fichita para calcar las formas, es decir, para ver las formas en esa fichita. Y ayuda mucho, hasta que uno ya se le familiarizan todas esas formas y uno ya no necesita ni ficha ni nada. Bien, vamos entonces a la voz, a las personas duales. Segunda persona dual, ¿cómo sería? Recuerden que así es la segunda persona dual. Muy bien. Bulleston. Bulleston lo traduciríamos como vosotros dos queréis, vosotros dos deseáis. Y finalmente la tercera persona es exactamente igual a esta persona. Entonces no hay ningún problema. Vuelvo a escribir la persona, la tercera persona, escribo la terminación que es exactamente igual. Y aquí significaría ellos o ellas dos quieren o desean. Entonces miren que si ya aprendemos una sola forma, hemos abarcado varias conjugaciones verbales. Las medias, las pasivas y en este caso las deponentes. O mai, esai que se vuelve ei o ei. Etai, omeza, esfe, ontai, eston, es. Aquí ya tenemos todo el paradigma que se los voy a presentar a ustedes acá. Observen que ahí tenemos todas las formas que hemos acabado de estudiar. Una cosa maravillosa porque ven que el griego es aprender a usarlo. Porque las formas se van volviendo muy repetitivas. Pero hay que
aprender es hacer las distintas, digamos, construcciones. Una vez se hacen esas distintas construcciones, pues ya todo se maneja como si no hubiesen problemas. Bien, ahora entonces nosotros vamos a mirar acá las formas, pero en este caso ya del imperfecto, es decir, nos vamos para el tiempo, el aspecto temporal pasado. Exactamente hacemos lo mismo. Es decir, recuerden que el imperfecto, los tiempos imperfectos o históricos siempre tienen un aumento, esa es su característica, el tema, y vamos a colocar las terminaciones que ya sabemos nosotros de las voces medias o pasivas. Entonces no va a haber realmente ninguna dificultad. Comencemos entonces con la primera persona. Aquí ya he agregado el aumento que está en color verde y ahora estoy aquí agregando el tema y ahora vamos a agregar finalmente la terminación. ¿Se acuerdan cuál es la terminación del imperfecto de voz media o pasiva? Ese es hombre. Muy bien, ese es omen. Entonces aquí lo agrego. Recuerden, muchachos, que el acento se debe colocar en un verbo lo más posible al inicio de la palabra. ¿Dónde debería colocar el acento? En este verbo, según ustedes, lo más posible de acuerdo a las reglas estudiadas. En la Omicron. Bien, en la Omicron. Aquí lo tengo. Entonces yo esta forma la traduzco como yo quería o yo deseaba. Una forma imperfecta en español. Yo quería o deseaba. Cuando digo yo quería o deseaba, recuerden, en griego significa que todavía sigo queriendo y deseando. Eso no ha terminado. Hago este hincapié porque me parece que sí es importante, sobre todo que se familiaricen con este concepto, porque cuando lleguen entonces a traducir un texto y se encuentren con un imperfecto, sepan qué valor esto tiene. Yo quería, pero todavía estoy queriendo. O sea, el deseo comienza en el aspecto temporal pasado, pero sigue actuándose en el momento presente. Siempre la segunda persona va a ser problemática. ¿Por qué la segunda persona va a ser problemática? Porque como ya lo he expuesto en alguna otra ocasión, pues esta forma de la segunda ha sufrido una variación. Porque la forma originalmente era esta, eso. Esta era la forma original. Y en algunos textos de algunas tradiciones griegas se puede encontrar esa forma original, eso. Pero el sigma intervocálico cayó en desuso, quedando dos vocales fuertes. ¿Y en qué se convierten esas dos vocales fuertes cuando se aplican las leyes de la contracción? ¿Qué devienen ambas? El diptongo U es una excepción en la contracción. Épsilon y ómicron, o ómicron y épsilon, devienen U. Acá la coloco abajito. Por tanto, la forma que vamos a encontrar más, digamos, más veces es esta forma que en el tiempo fue quedando y la coloco acá, así. Bueno, yo quisiera que alguno me colocara el acento donde lo colocaría. Padre, podría ser circunflejo sobre la epsilon de la segunda sílaba. Yo lo coloco circunflejo porque esto es una, como sabes tú, una sílaba larga. El acento circunflejo puede estar ahí a condición de que la última sea breve, pero la última no lo es. Como no es breve, entonces el acento, ¿cuál podría ser? Sería agudo. Agudo, muy bien. Un acento paroxítono. Eso no es, aquí vamos recordando todo hasta que todo se vuelva nuestro propio conocimiento y ya eso quede como si fuera la genética, que funciona prácticamente solita. Ebulo. Ebulo significa tú querías, tú deseabas. La cuestión a veces es un poquito compleja en cuanto que puede confundirnos, pero esta es la forma. Atención, vamos a la tercera persona que es bull, pero ¿cómo sería la terminación de la tercera persona singular? Esto.
Muy bien, eto. ¿Y dónde colocó el acento? Siempre lo más posible al inicio del verbo. ¿Dónde lo colocarían ustedes? En el diptongo. En el diptongo, buleto. Aquí tienen ustedes él o ella deseaba o él o ella quería. Buleto. Ya tenemos bulomen, bulu, buleto. Omen u eto. Omen u eto. Antes teníamos omai, ahora tenemos omen. Antes teníamos etai, ahora tenemos, perdón, esai, ahora tenemos eso. Mire cómo cambian las cosas. Es como un juego interesante entre el presente y el imperfecto. Antes era etai, ahora tenemos eto. Parece que todo se hubiera vuelto oscuro, con vocales oscuras al final. La forma de la primera persona la conocemos porque se quedó prácticamente como la del presente. Entonces es ómeza. Y el acento pues lo tenemos que aprender ahí porque como es una terminación trisilábica, entonces no podemos agregar acentos en otra parte, sino ahí solamente. Ómeza, ebulómeza. Ebulómeza. Recuerden que la vocal alfa al final se considera breve para efectos de la acentuación. Ebulómeza. Y ahora nos vamos nosotros a la segunda persona plural, que es exactamente la misma terminación del presente y bueno. Entonces coloco lo mismo, aumento tema y coloco la terminación es fe. ¿Dónde coloco el acento? La Y. La Y en el diptongo bules fe para traducir vosotros o vosotras, queríais o deseabais. Bulesfe, bulesfe. Bulomen, bulu, buleto, bulómeza, bulesfe. Y vamos a la tercera persona del plural, que también es fácil. Aumento tema, y mientras en el presente teníamos ontai, que es lo que tendremos acá en la tercera persona plural, es onto. En vez de ontai tendremos onto, con el acento en el diptongo, ebulonto, ebulonto, que significará ellos o ellas querían, ellos o ellas querían. Y ahora vamos a las personas duales con las cuales concluimos el paradigma. Coloco aumento tema y ¿cuál sería la terminación para la segunda persona dual? Eston. Muy bien. Ebuleston. Aquí tengo vosotros dos queríais o deseabais ebuleston y nos queda finalmente la tercera persona dual, que cuál sería la forma, la terminación, aumento, tema y hay un pequeño cambiecito porque en el imperfecto ya no repite en todo la segunda persona, sino que algo cambia. Bravo. Bulesfen. Aquí he cambiado el acento porque termina en sílaba larga, luego no lo puedo dejar en la antepenúltima sílaba, se vuelve paroxítono. Ebulesfen. Ebulesfen. Ellas o ellos dos querían o deseaban. Aquí tenemos prácticamente un paradigma del imperfecto de los verbos deponentes. Miren, verbos deponentes, formas medio pasivas o apariencias medio pasivas con significados todos activos. Y esto es una maravilla, porque prácticamente es saber dos cosas. Es saber todo lo de él, medio y el pasivo, pero acordarse de traducirlo con voces activas. Aquí está el paradigma completico. Ustedes lo tienen ahí ya. Tenemos todo el paradigma completo. Modo imperativo. Y la construcción no es algo difícil. Hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. El término bulomai, que es yo quiero.
Recuerden, verbo deponente, forma pasiva o media, pero significado activo. Bulomai, primera persona del singular, pero en tiempo presente. Recuerden que en los modos volitivos, en este caso, en el modo imperativo, no existen primeras personas, sino solo segundas y terceras. Comencemos entonces con la segunda persona del singular. En la segunda persona del singular existía una terminación que también fue desapareciendo con el tiempo. La terminación, como sucedía con las segundas personas del presente y del imperfecto, también tenemos una segunda persona en el imperfecto. ¿Cuál era esa persona? La terminación era eso, épsilon, sigma y omicron. Épsilon, sigma y omicron. Y por eso, entonces, si fue desapareciendo, explico lo que pasó, pero ya esto ya ustedes lo intuirán. La sigma intervocálica fue desapareciendo, épsilon y omicron se volvieron ¿en qué? En U. Muy bien. Ahora, para el sistema de acentuación, recuerden algo, que en los verbos el acento debe ir lo más posible al inicio de la palabra. ¿Dónde tendríamos entonces que colocar el acento? En bu, en la y, en la vocal débil. Aquí tenemos bu, lu. Voy a borrar para que quede bien la forma. Entonces aquí coloco esto, eso. Y colocamos la forma para que nos quede aquí. Entonces aquí tenemos la voz, perdón. Aquí tenemos la forma bulu, que significaría quiere, quiere tú. Quiera ver el perro, perdón, el ejemplo tampoco. Quiera, ese verbo, o quiere tal cosa, desde el concepto del desear, aquí está, quiere. Colocamos aquí el significado, quiere, pero voy a colocar entonces acá, entre paréntesis, la forma de la terminación, digamos original, que se puede encontrar todavía en algunos escritos. Bu-lu, quiere, obviamente. Segunda persona del singular, tú, masculino o femenino. Vamos a la siguiente. Mire, la siguiente es muy parecida, no, es exactamente igual a las formas pasivas que ya hemos estudiado, pero yo quisiera como que ustedes cayeran en la lógica, mientras que las formas activas, por ejemplo, la tercera persona singular es eto, aquí se aspira. Cuando hablamos de medias y pasivas las voces, en este caso los deponentes copian las voces medias y pasivas, aspiramos. Entonces, esto es to. Eso puede servir como relación a la hora de, obviamente, aprender las terminaciones. Esto. Y si hemos dicho que el acento lo debemos colocar lo más rápido, no, lo antes posible, lo más cercano posible al inicio de palabra, ¿dónde deberíamos colocar este acento? Bu, colocar en bu, porque la sílaba final que regula el acento es larga. Entonces me toca correrlo sobre la epsilon. Aquí está. Bulesto, que hemos traducido nosotros con otra forma en español porque no existe un imperativo de tercera persona para nuestra lengua. Entonces decimos que quiera él. Bien, entonces voy a colocar acá la traducción, de pronto puede ser útil. Quiera él, recuerden ese él siempre con tilde o ella. Vamos entonces a la segunda persona del plural, que es exactamente igual a las que hemos visto hasta ahora, o sea que al tema le agrego este. ¿Dónde coloco el acento? Exactamente, lo regreso a la antepenúltima sílaba porque la última es breve. Y entonces acá yo puedo traducir de dos maneras, como recuerden lo que decíamos alguna vez, querer, o porque algunos de ustedes no utilizan el vosotros, o algunos no, ninguno usamos el vosotros acá, quieran ustedes, querer o quieran, también podríamos decirlo, sería, ya que los leccionarios y demás, todos perdieron el vosotros, sigamos también en esta moda. Bien,
Tercera persona. Recuerden que la tercera persona tiene dos formas y más formas. Esa siempre ha sido una persona un poco compleja en el imperativo. Nosotros hemos tenido onton, bueno, eston, estos, al. Aquí entonces vamos a utilizar dos formas en la terminación. La primera forma que yo les propongo, ya la conocemos, en vez de eton, la aspiramos. Entonces quedaría eston, exacto. ¿El acento dónde lo coloco? En la épsilon, porque terminamos en omega, que es una vocal larga. Buleston. Y tenemos una segunda forma, y sería es casi que lo mismo de arriba, solo que agregamos san. Esto final lo veremos por ahí en otra parte también de tercera persona. Bulestosan, buleston, quieran ellos, quieran ellas. Desiderativo, quieran. Quieran ellos, quieran ellas. Yo les decía que no hay una cuarta voz, las voces son o activa, o media, o pasiva. Pero cuando decimos deponente es a todos los efectos una voz activa. Solo que cuando analizamos, para no tener que decir que es una voz activa, que es una forma pasiva, pero con significado activo, simplemente utilizamos la palabra deponente. Entonces, en la descripción, deponente. Y ya entonces, ya uno sabe qué es una voz activa, pero con apariencia o con forma media pasiva. Vamos entonces a la segunda persona del dual, colocamos el tema y cuál se supondría que debería ser la terminación en la misma. Exactamente, entonces colocamos eso así. Y el acento, obviamente lo dejamos acá porque lo más posible al inicio de palabra, yo creo que ya la cuestión de los acentos se va asimilando de una manera más tranquila. Antes uno tenía donde lo coloco, qué hago con él, pero ya se va asimilando. En este caso, otra vez colocamos querer vosotros dos. Querer vosotros dos o quieran ustedes dos. Yo obviamente enseño el dual, pero el dual tampoco es lo que domina la literatura. Uno no ve duales también por todos lados, es difícil encontrarlos, pero obviamente es deber mío enseñar una parte también de esta lengua. Y vamos a la tercera persona, que aquí sí va a variar. A diferencia del presente, donde la terminación de los duales es la misma, cuando llegamos al imperfecto o cuando llegamos, en este caso, al imperativo, pues va a variar. En este caso, ¿cómo va a variar? Va a variar de la siguiente manera. Voy a escribir es y voy a colocar una omega. ¿Qué es lo bonito de esto? Que si nos damos cuenta, la tercera persona dual prácticamente es como muy igual. Cuando veamos el cuadro final de todo el paradigma, nos vamos a dar cuenta que es casi que la misma terminación siempre. Entonces, ¿dónde coloco el acento? En la épsilon. Y esto, recuerden, ¿qué significa quieran ellos dos? Quieran ellos dos. Bien. Ahora observemos el paradigma en su complejidad. Bulu, bulesto, buleste, buleston, bulestosan, buleston, buleston. Miren que casi que es lo mismo. La única cosa un poquito compleja es la segunda persona. O sea, lo problemático de estas formas son siempre las segundas personas que en el tiempo se fueron modificando. Pero el resto de cosas es lo mismo. Es todo épsilon, sigma y zeta, y agregue lo otro. Ustedes se dan cuenta, es casi que la misma, digamos así, la misma trilogía. Es y es. Si observamos las terceras personas, se volvió esta la vocal característica, o, y aquí ya pues le voy a agregar otra cosita más. Aquí también aparece agregada. Pero es como la característica de esto. Ahorita vamos a jugar. Yo voy a decir personas, cualesquiera, y ustedes simplemente me las van a decir. Vamos a hacer la tercera persona del singular. Bulesto. Muy bien, bulesto. Ahora vamos a hacer la segunda persona plural. Bulesto.
Buleste, ahí sí vamos habituándonos, buleste, muy bien. Ahora vamos a la tercera persona dual. Bulesto, muy bien. Vámonos a la primera persona, perdón, a la segunda persona singular. Bulu. Vamos a cambiar el verbo para que no nos mecanicemos. El verbo que vamos a utilizar es erjomai. Vamos a dar órdenes en cuanto al ir o al venir, ¿ok? Pero en este caso yo voy a decir en español y ustedes van a ir traduciendo, ¿ok? Yo quiero decir ven. Bravo. Yo quiero decir ustedes dos, vengan. Vosotros dos, venid. Muy bien, ergeston. Ergeston es difícil, pero nos vamos habituando. Yo quiero decir que él venga. Ergeston, muy bien. Ahora yo quiero decir vosotros, venid. Ergeste. Ahora sí, digamos vosotros dos, venid. Ergesto. Cambiemos el verbo para que todavía nos familiaricemos de la mejor manera. Y lo vamos a cambiar con el otro verbo que habíamos hecho ahorita, el ginomai. Un poquito más complejo para traducir, pero bueno, no importa. Llega a ser, queridísimo Johan, llega a ser. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo? Guino, muy bien. Y vosotros dos, llegad a ser, ¿cómo lo diríamos? Guineston, porque vosotros dos llegar a ser, muy bien. Y si le digo que él llegue a ser, Guineston, que él llegue solamente hasta la omega. Ese es, uno se puede perder, pero así nos vamos familiarizando. Voy a decir el ultimito ya para que hagamos el infinitivo y analicemos dos frases, ¿ok? Bueno, digamos, ellos vengan, venir, perdón, que ellos vengan, ¿cómo diríamos? ¿Hay dos maneras? Guineston o Guineston, muy bien. Recuerden que el infinitivo es un modo impersonal, es decir, no tiene persona, no dice nunca persona. Y recuerden, como hemos visto en clase, que tiene unas funciones específicas. El infinitivo se usa para unas cosas específicas. Un poco diferentes, parecidas a las nuestras, pero también algunas un poco diferentes. Lo único que hago es siempre el tema y agrego la terminación de los verbos medios o pasivos, que sería, en este caso, si no se acuerdan, aquí la recuerdo yo, es thai. Esa es la terminación. Solamente que entonces, en este caso, yo la voy a traducir de las maneras posibles que se pueden hacer, querer, o también, recuerden que el infinitivo se puede traducir como si fuera un gerundio, querer, queriendo. Ese ahí también es breve. Sí, el I se considera breve, casi que siempre esa terminación la vamos a estar considerando breve a propósito de los verbos, como sucedía, por ejemplo, recuerden, con el I en la declinación o con el OI en el nominativo y vocativo de la segunda declinación. Ahora quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio de lectura. Bueno, vamos a leer el título que dice. O sea que sacamos esto ¿de dónde? Exactamente, cuando yo voy a decir en griego cómo vienen titulados los evangelios, este es un evangelio, no se coloca generalmente la palabra evangelion, simplemente se dice kata Ioannem, que significa según Juan. Si se acuerdan en el vocabulario, parecería que no está bien escrito, porque Juan en nominativo es Ioannes, como en latín, cuando pasa al latín. Pero kata es preposición que pide que lo que venga al lado esté en acusativo. Y por eso entonces nosotros vemos la nu, Ioanen, Ioannes, Ioanum, Jo. La primera declinación en alfa impura, en alfa impura. Bien, quiero proponer a alguno, ¿quién quiere de ustedes leer las dos primeras?
O sea, vamos a leer todos. Dos que lean esta frase, es decir, las primeras dos frases, las primeras dos líneas, y otro que lea las otras dos líneas. ¿Quién quiere leer? Dale, empieza. Legei toi Toma. Fere ton dactylon su. Ode kai ide tas heirasu kai fere ten heirasu kai vale eis ten eis. Bien. ¿Y quién sigue leyendo? Ten pleuman caime ginu apistos anapistos. Ustedes no tienen muchos elementos en algunas palabras, porque algunas no las van a conocer y otras son partículas y no se conocen todavía, pero yo los quiero familiarizar con el texto. Lo empezamos en el semillero, por ejemplo, leyendo alguna vez Romanos o Filipenses, no me importa, pero esa es la manera de entrar en el conocimiento. No importa si no hemos llegado a esos temas, pero ya los podemos ir adquiriendo. Entonces vamos a empezar analizando, recuerden, a través de los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos definen a nosotros muchas veces los límites de las proposiciones. ¿Cuántas proposiciones ustedes creen que nosotros podemos encontrar, al menos en el primer y segundo, bueno, mentira, no en todo de una vez? ¿Cuántas proposiciones creen que podamos encontrar? Y analizamos eso. Es lo primero que voy a hacer. A través de los signos que me ofrecen a mí una ayuda. Bueno, vamos a la primera, ¿cuál sería? Bueno, ahí tenemos un punto en alto, y como tenemos el punto en alto, entonces voy a partir acá. Está muy bien. La segunda. Hasta mu, o sea, hasta acá abajo. Fereton dáctilo, sujo de kai y de tasgeiras mu, ok. Luego, tú dices que estamos muy bien. Ya, eso ya lo hemos visto, son pronombres que nos ayudan. Hay mucha cosa ahí que ya se logra también reconocer. Y lo otro, entonces ustedes dicen que realmente hay una frase, una proposición acá, una segunda acá, una tercera acá, y ya el 3 se volvió 4. Entonces, ya hay más. Ayuda mucho, miren que ustedes están discerniendo bien. De pronto hay algo más, pero todavía no se logra ver. Obviamente porque ya para poder terminar de cuadrar cada una de las proposiciones tenemos que empezar a identificar si hay núcleos de predicado. En la primera parte hay núcleo de predicado. De pronto está acá kai vale. Ah, muy bien. Aquí tenemos otra. Entonces aquí ya no tenemos una cuarta, sino que tenemos una quinta. Pero miren, ese es el ejercicio que uno hace. ¿Por qué lo hace uno así? Porque recuerden que nosotros no tenemos otros elementos. No es una lengua hablada, entonces cuando vamos leyendo puede suceder que no entendamos lo que estamos leyendo, pero si nos detenemos ya podemos ir entendiendo. Y yo les digo que en el tiempo, como me pasa a mí, ya vamos leyendo y ya sabemos dónde tenemos que parar, porque reconocemos. Empecemos con la primera proposición, que es fácil y que creo que la podemos incluso hasta traducir. Vamos a buscar el núcleo del predicado. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Legei. Gracias a Dios es un verbo muy común. Entonces yo voy a colocar desde el punto de vista de la sintaxis núcleo del predicado. Vamos a analizarlo. Tiempo, modo, diátesis, persona, tercera singular. ¿De qué verbo viene? ¿Cómo lo traducimos? Él dice. ¿Él dice quién? Supongamos que Jesús. O yo les digo que Jesús. Él dice ¿a quién? Exacto, eso creo que lo podemos entender por el sonido. A Tomás. Entonces vamos a analizar qué tipo de proposición tenemos acá. Recuerden que nosotros hablábamos de proposición cerovalente, monovalente, bivalente, trivalente. Cerovalente es que nada más está el verbo. Monovalente es que hay un complemento. Bivalente es que tenemos dos complementos más, y así sucesivamente. ¿Cuántos complementos tenemos? ¿Y qué tipo de complemento es? El dativo.
Es el del dativo, pero ¿cómo lo llamamos en sintaxis? Complemento indirecto, claro, porque el dativo como declinación lo que nos va a crear a nosotros es el complemento de tipo indirecto. Entonces aquí tenemos el complemento indirecto. ¿Y por qué creen ustedes que sea complemento indirecto y no directo? El artículo nos ayuda a saberlo, pero también Tomás. Mire aquí la palabra Tomás que tiene, lo que pasa es que el tipo de letra que estoy utilizando es un poquito particular, entonces la iota, ven que la letra es muy estilizada, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos esto? Él dice en presente a Tomás. Él dice a Tomás. Entonces, observe que tenemos un complemento indirecto. Se supone que esto tiene que estar así porque a ver, ¿por qué está en complemento indirecto? Porque Tomás va a recibir palabras. Entonces, lo que está luego de este punto, que a propósito, ¿cómo lo transliteraría este punto yo? Recuerden que el punto en alto tiene dos posibilidades de transliteración, o los dos puntos o el punto y coma. ¿Cómo lo deberíamos transliterar? Con dos puntos. Entonces, él dice a Tomás, todo el complemento directo es lo que sigue. Entonces, mire que el complemento directo no solo se tiene que construir necesariamente con cosas que estén en caso acusativo, sí también, pero también se puede construir. ¿Por qué no puse a Tomás en complemento directo? Porque primero, mi acción es decir, esa acción recae en el primer objeto, que son las palabras que yo digo, y quien me las recibe obviamente es un complemento de tipo indirecto. Entonces vamos a comenzar, ya tenemos la primera oración analizada. Padre, perdón, el verbo decir no, sí va a generar complemento directo alguna vez. Puede sí, porque tú podrías decir, yo digo una palabra. Ahí podría generarlo, pero muchas veces no se ve en los textos bíblicos porque parece que se supone. Entonces voy a cambiar aquí como de color, como para que no se nos enreden los colores de una y otra cosa. Vamos a la siguiente oración. Ustedes me han dicho que la siguiente oración tendríamos todo hasta mu, de fere a mu. Lo que nos toca a nosotros buscar es el núcleo del predicado. ¿Qué tiene cara de núcleo del predicado acá? Heirás podría tener cara de núcleo de predicado, pero observa una cosa que hay antes de Heirás. Entonces vamos a descartarla. Vamos a analizar todavía más. Fere es el núcleo del predicado. Fere es el núcleo del predicado. Fere viene de un verbo, vamos a analizarlo. Categoría gramatical, verbo. Tiempo. Si el legei es todo, Tomás es presente, es muy posible que el verbo también tenga ese tiempo. O sea que el tiempo es presente. Ahora, ¿el modo cuál podría ser? El imperativo. ¿De qué persona? Imperativo que voz activa, ¿qué persona sería? La segunda persona, ¿de qué número? Singular. ¿De qué verbo viene? De fero. Voy a colocar fero acá, como para que lo tengamos. Fero significa traer, llevar. Yo llevo. Entonces, si es fere, ¿qué significa fere? Ya usted más o menos supone qué se está diciendo acá. Entonces, ya casi que es por descarte lo que va a suceder acá. Trae. Ahora nosotros tenemos que determinar las otras cosas. ¿A quién es el que debe traer? Tomás. Pero, obviamente, Tomás no está incluido, entre comillas, digámoslo acá sintácticamente. Trae. ¿Qué debe traer? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces vamos a descubrir, cuando yo me hago esa pregunta por el qué, estoy hablando de qué caso. Del caso acusativo. Entonces, el caso acusativo me da a mí qué tipo de complemento. El complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo acá? Muy bien. Ton dactylon es el complemento directo. Complemento directo. ¿A qué les suena a ustedes dactylon? A dedo. Las huellas dactilares, no. Trae el dedo, ¿y cómo traduzco su? El dedo de ti, o tu dedo. Trae tu dedo, pues, para que no lo pongamos como más complicado. O de jode, en este caso, lo vamos a traducir como con una especie de adverbio de lugar.
aquí o allí, porque yo también puedo decir lleva tu dedo allí, pero obviamente estamos refiriéndonos a Jesús que está hablando de sí mismo, trae tu dedo aquí y allí. Esa oración es monovalente, cerovalente, ¿qué será eso? Monovalente porque hay un complemento aparte de él. El sujeto está, pero el sujeto es tácito, entonces no lo contamos. Bien, kai, ¿qué significa kai? Nos va a servir como conjunción que va a unir, recuerden que las conjunciones pueden ser o coordinantes o subordinantes. Y era, no sé si yo con ustedes en tu curso haya trabajado las conjunciones y la forma sintáctica de ellas. ¿Así lo trabajas? Listo. Entonces el kai crea que dos proposiciones se junten y que estén en el mismo nivel de importancia, porque están coordinadas, son dos oraciones principales. Entonces aquí vamos para o una frase con una segunda proposición coordinada o simplemente una lista. Eso es lo que hay que tener en cuenta cada vez que vemos kai. O va a aparecer otra proposición más, entonces no serían 5, sino 6, o simplemente va a ser parte de una lista. Trae tu dedo aquí y ide es un verbo. Entonces, como es un verbo, entonces ya no son 5, sino que son 6. Porque el kai, o sea, estoy haciendo esto es como para ayudarlos a pensar cuando tengan al frente algo. El kai puede ser dos cosas, o voy a hacer una lista, o puede ser, si por medio digo la casa, el barrio, la cocina, una lista, o está juntando dos, obviamente, IDE ustedes no lo conocen. Y no lo van a conocer porque es una forma particular, pero no nos importa. Lo que vamos a decir acá es que IDE también es un verbo que debería estar por la terminación en imperativo, etcétera, etcétera. O sea, debería seguir. Y esto es mira, ve. Esto viene de un verbo importante en nuestra literatura que es jorao, el verbo ver, y mira, y ve, con tus ojos. ¿Qué es lo que tiene que ver con sus ojos, Tomás? Ustedes ya sabrán. Se supone que si estás, vamos a analizar el artículo para después saber qué es todo esto. Tas, ¿qué es? Es un artículo, ¿en qué caso está? Acusativo. ¿Qué género es? Femenino. ¿Qué número es? Plural. Entonces aquí estamos hablando de las. ¿Las qué? Esto no lo hemos visto porque lo veremos prontamente. Este tipo de equilación es obviamente un sustantivo que tiene que tener los mismos elementos, es decir, ser acusativo, femenino singular. Hei significa mano, heiras significa manos. Las manos de mí, en este caso las manos de mí. Entonces dijo a Tomás, dice a Tomás, trae el dedo de ti aquí y mira mis manos. ¿Ven? Ese es el juego. Entonces realmente no son 5, sino que son 6. Aquí voy a borrar de nuevo el número como para que la cosa quede ya más clarita. Y ya, pero este es el ejercicio que yo hago con ustedes, porque yo les había dado como indicios ese hecho de los signos de puntuación, pero eso sigue siendo insuficiente. Hay que mirar otras cosas. Aquí tenemos una tercera, aquí tenemos una cuarta, aquí tenemos una quinta y aquí tenemos una sexta. Ahora sigamos. Ya nosotros podemos tranquilamente seguir porque esto ya lo hemos hecho. ¿Y qué dice? ¿Cómo traduciríamos entonces? Y trae, atención, ¿qué debe de traer? La mano. Exacto, la mano de ti, o sea, tu mano. Ahí tenemos la otra frase. ¿Cómo está construido esto? Está construido con verbos, con complementos directos, todo está en acusativo. Y ahora dice, sin saber qué es este verbo, lo podemos, como por lógica, describir. Debe de ser un imperativo, simplemente segunda singular, porque como no tenemos todos los elementos, digamos solo eso, pero con eso me basto.
Balo es cuando yo tiro algo. Balo es cuando yo llevo algo. Cuando yo guío algo. Cuando yo saco algo. Tiene muchos significados, pero significa como una especie de movimiento en el que yo te empujo. Entonces es como si Jesucristo hiciera, y trae la mano de ti y como, no sé si han visto un cuadro maravilloso del Caravaggio que pinta el momento en que Tomás está metiendo el dedo en la llaga. De ahí el proverbio, no, poniendo el dedo en la llaga. Pues esto sería como, y trae pleurán. ¿En qué caso está pleurán? O sea que esto es también un complemento ¿de qué tipo? Directo. Esto sería el lado. Pleurán significa lado o costado. Entonces trae, podemos traducirlo trae, o como lo traducimos vulgarmente, y mete. Y mete que la mano, ¿dónde? En el costado de mí. Y atención, porque este es el punto que a mí me interesa, por el ejercicio que venimos haciendo nosotros. Nos queda la sexta frase, la sexta proposición, como la traducimos, ¿dónde encontramos nosotros el núcleo del predicado? En Ginu, porque ya sabemos el verbo, ahorita lo estábamos nosotros trabajando, exacto. Núcleo del predicado, categoría gramatical, verbo, tiempo, presente, muy bien, modo, imperativo, ¿cuál es la voz? Es activo, pero en este caso deponente, es deponente, ¿cuál es la persona? La persona es segunda singular, y de qué verbo viene, lo colocamos acá, de ginomai. Esto es lo que yo quería. ¿Qué es lo que significa gino? Llegar a ser. ¿Cómo lo podríamos traducir? Llega a ser tú. Eso también lo tenemos nosotros en español como sé tú. Que no es de solo saber, sino que es el otro sé, de ser, sé tú, ¿ok? Pero atención que tenemos antes una partícula que es bueno porque va unida a lo que es el núcleo del predicado. Esta partícula, ¿se acuerdan qué significa? Es una negación, significa no, en este caso entonces es mejor decir no seas por lógica. Ginomai es como el verbo ser o estar. Llega a ser, entonces ginomai no puede ser un verbo transitivo, no puede transitar hacia un complemento, porque es un verbo cópula, y los verbos cópulan unen sujetos en nominativo con predicados en nominativo. Y si ustedes ven acá, nosotros tenemos las terminaciones os. Estas dos palabras que no hemos visto todavía, porque es una categoría no vista, pero que se puede intuir ya mucho, son adjetivos. Entonces dice, kai me ginu apistos, alapistos. Esta conjunción sí la vimos nosotros. Es una conjunción, ¿se acuerdan de qué tipo? Adversativa, exacto. Que la traducimos generalmente con pero. Es parte del vocabulario que tenemos ahí que también podemos ir repasando en este ejercicio que estamos haciendo. Y entonces, no seas apistos, pero o sino también, para que en el español se acomode mejor, sino pistos. ¿Qué significará esto? Exacto. Pistis es fe. Cuando lo quiero volver adjetivo se vuelve pistos. Entonces, creyente. Y aquí es donde aparece la famosa alfa privativa. Mire que aquí dice también pistos, pero le he colocado la alfa privativa, es lo que niega. Entonces, ¿cómo diríamos? Pues así literal, increyente. Increyente, no importa. O incrédulo también podríamos decirlo. Entonces, miren, aquí tenemos toda la oración. Dice a Tomás en tiempo presente, trae el dedo de ti. Aquí, y mira las manos de mí, y trae la mano de ti, muy bien, y mete, podemos decir mete también, mete hacia
el costado o mi costado. Terminamos, conclusión. No seas incrédulo, sino creyente. Aquí tenemos la frase. Y toda esta frase la hemos hecho simplemente por Ginu, que fue lo que acabamos de estudiar.